platicar con nuestra mesa, que verdaderamente es de lujo. La corrupción en la prensa, a las personas que tenemos, a los invitados, que de veras me da mucho gusto tenerlo. La corrupción en la prensa es increíble, pero para platicar de esto, déjeme decirle, tenemos a Jaime Hernández, que es una institución, mi amigo y además un periodista muy querido. Jaime, buenas noches, ¿cómo estás? Paco, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Qué bueno que estás aquí. Tenemos a Lina Fernández, mire, por favor, que es una mesa de lujo con ellos que sí saben. Son más viejos que yo, pero Lina, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí estoy. Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Alina Duarte, ya me andas poniendo ahí con Chente Fernández. No, Alina Duarte, discúlpame. No. Alina Duarte, buenas noches. Mira, es que la gente, la verdad, cuando yo me paro aquí o cuando me siento frente a ustedes, todo el mundo los conoce. Yo, para empezar, soy un seguidor de Alina Duarte y claro, de Jaime Hernández, que no apto para cínicos, soy un seguidor de los dos. Y yo les voy a comentar una cosa. Alguna vez Alina me contactó por WhatsApp, me contactó para invitarme, no podía ir, tenía un compromiso, todavía lo recuerdo, en Almoloya de Juárez, no a firmar, Jaime, no pienses mal, no tenía que ir a firmar, tenía que ir a Almoloya de Juárez a una conferencia, y le dije a Alina, tú no lo sabes, pero te sigo a donde vayas. Alina me recuerda mucho cuando yo era joven, inquieto y que me gustaba ir a Sudamérica, a todos los países que podía ir, me recuerda mucho, así que soy seguidor de Alina, y yo digo, todo el mundo la conoce. Todo mundo la conoce. Y a Jaime Hernández, bueno, por favor, Jaime Hernández y yo somos contemporáneos, hicimos una carrera paralela, aunque nunca coincidimos hasta ahora, y eso me da mucho gusto. También estábamos esperando al licenciado César Gutiérrez Priego, no ha llegado, ¿verdad? Adriana, pero mientras, ¿qué les parece? Estábamos platicando de los señalamientos que hizo esta mañana el presidente sobre la prensa muy corrupta, sobre la prensa chayotera, así que Alina, hoy lo recuerda otra vez el presidente, no quiso ponerle nombre, pero todos lo sabemos, Alina, la historia de la prensa de este país, la prensa corporativa, es conocida y es ampliamente inmersa en la corrupción, ¿cierto? Mira, es muy interesante esto que hay que poner todo el tiempo sobre la mesa, ¿no? El tema de los medios de comunicación. Vivimos en un país donde la concentración mediática es brutal. Y ponía yo este ejemplo en varios espacios en donde he tenido el gusto y privilegio de estar hablando estos días sobre el fenómeno Xóchitl Gálvez, que tiene que ver con algo esencial. Los medios de comunicación van eligiendo, van probando, prueba-error, ¿no? Sobre quiénes pueden ser sus candidatas. Y a mí me encanta que sea significativamente la X de Xóchitl, porque esta candidata X ha tratado de ser inflada a diestra y siniestra. Y hace unos días estuvo con Mónica Garza, ¿no? Como he estado viendo todas sus entrevistas, yo estoy hasta acá de Xóchitl Gálvez, y yo decía, he estado en todos los espacios informativos, pero resulta que no era mi imaginación ni una impresión somera. Xóchitl Gálvez en este programa dice, pues he estado en más de 200 entrevistas, ¿no? Y claramente se refiere a las últimas semanas, no en el resto de su vida. Dice que tiene que estar en todos los espacios. Imagínense lo que significan 200 entrevistas para alguien que es una funcionaria que no ha decidido renunciar a su cargo como senadora, porque ellos sí están, ¿no? Como en esta lógica, se la pasaron insistiendo que Claudia Sheinbaum, que Adán Augusto, que todas las corcholatas tenían que renunciar, pero ni Santiago Krill, ni Gabriel Cuadri, ni Xóchitl Gálvez, ni ninguno de ellos ha decidido renunciar porque cree que va a ganar, ¿no? Es decir, siguen aprovechando el erario público, exprimiendo cada centavo que pueden para impulsar la campaña de la candidata X. Y el presidente López Obrador lo que dice en la mañana es muy cierto, pero hay que entenderlo no como una afrenta a un medio de comunicación, a una persona, sino a un grupo de poder. Los medios en este país fueron creados al amparo de un Estado neoliberal que dio todas las concesiones habidas y por haber y creó estos monstruos mediáticos a partir de no fortalecer los medios públicos, por ejemplo, de dar licitaciones, insisto, a diestra y siniestra, sea en ferrocarriles, en lo que fuera, ¿no? Entonces, hoy tenemos una concentración mediática tal
que ellos están muy molestos por muchas razones, pero sobre todo porque ya no les es tan fácil imponer estas narrativas, ¿no? Este sentido común que fue privilegiado durante muchas décadas y que hoy el presidente no solo desmantela desde la mañanera, sino que la población hace lo propio a través de redes sociales, a través del puerta por puerta. Es decir, en estos 5 años se ha avanzado también en esa disputa de a pie, ¿no? De ir en las calles, de utilizar los medios de comunicación. Y yo creo que esto de la candidata X no solo pues va a fracasar. Difícilmente veo a una Xóchitl Gálvez llegando al 2024. Hoy la quieren poner las encuestas a la par de Claudia Sheinbaum y de Marcelo, lo cual me parece de verdad de un cinismo atroz, ¿no? Lo que están haciendo, pero también es el uso de estas mismas instituciones como el Tribunal Electoral, que dicen, pues es que tú te tienes que, básicamente el resumen es, el presidente se tiene que dejar atacar todos los días porque él tiene una mañanera que nosotros no tenemos. Tenemos una Typical TV con Alasraqui, tenemos a Televisa, TV Azteca, Milenio, Grupo Fórmula, y la lista es larga, pero ellos quieren también incidir dentro de la mañanera y saben que con las preguntas que hacen ahí no es suficiente, y es muy interesante también ver ese desespero, pero sobre todo también que en ese desespero, y con eso cierro, la gente que hoy está viendo la mañana también creo que se tiene que alertar, ¿no? Porque en un año ya no va a haber mañanera con López Obrador, podrá haber mañanera con Claudia Sheinbaum, mañanera con Marcelo Ebrard, mañanera con quien sea, pero no va a haber un López Obrador, ¿no? Y yo creo que de eso, o sea, estamos viendo vamos a ver, eso me queda clarísimo, un recrudecimiento del ataque mediático dada la ausencia física de Andrés Manuel. Y ahí está el reto para el periodismo independiente, para el periodismo de izquierda, para la militancia y para la base obradorista, que también está haciendo lo suyo, pero que no va a ser suficiente con solo ir a votar, sino que tiene que informar, organizar y hacer todo en uno ante pues el final de este primer sexenio de la Cuarta Transformación. No, mira, estamos de acuerdo contigo. Antes de continuar, ¿qué les parece si presentamos o recibimos al licenciado César Gutiérrez Priego, un especialista en Derecho Penal, Derecho Militar, Seguridad Nacional, un hombre que conoce la prensa de este país? No le vamos a preguntar ahora a él, lo vamos a presentar, lo vamos a dejar al último, vamos a pasar con Jaime, pero les digo, ya les explicaré por qué, pero ¿qué tal? Licenciado, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Al contrario, un placer estar aquí con tan distinguidos personajes. Para mí es todo un honor. Digo, ya estaba yo acostumbrado nada más al barrio y ahora ya no, bueno, me han puesto con la se agradece. Qué bueno. Jaime, tú conoces a la prensa de este país, has trabajado en ella, en esa prensa vieja. ¿Qué más vamos a esperar? ¿Qué podemos ver que no hayamos visto ya, Jaime? Y de estos personajes que nombró el presidente por la mañana. Hijo, mano, la verdad es que, oye, qué guapo está, perdón, no lo pude evitar. César, qué guapetón está hoy, parece un dandy, siempre, así todo con el pelo perfectamente cortado, con su corbata, y mira uno todo chamagoso. César, cómo te envidio a veces, querido, a veces me da mucha envidia, pero pasando al tema que nos ocupa, fíjense que yo tengo casi ya 50 años en este oficio, casi como tantos como tú, querido Paco. Y pues imagínate, yo nací, al igual que tú, yo empecé con el Telex y ahora, pues mira, estoy en calidad de youtuber. O sea que ha sido un viaje prácticamente por medios, he hecho de todo, he hecho radio, televisión, prensa escrita, agencia informativa, youtuber, he hecho televisión, en fin. Entonces, pero en el caso específico de México, hay que tener en cuenta que yo estuve fuera del país 30 años, como corresponsal en el extranjero, y todo esto tiene que ver porque cuando yo salí del país me fui porque, en primer lugar, porque yo era subdirector de radio y televisión en Notimex, la agencia del Estado, y me cortaron la cabeza en Gobernación por censura, por haber transmitido información sobre una protesta contra la política económica del gobierno. Me llamaron de Gobernación, me cortaron la cabeza. Yo dije, nunca más voy a trabajar en medios nacionales o para temas nacionales. Entonces dije, voy a probar en el extranjero. Entonces me fui a Excelsior, donde llegamos a crear una red de corresponsales de más de 30 y tantas gentes, y después de ser el jefe de corresponsales me convertí en corresponsal
en Madrid y ahí empezó mi periplo, ¿no? Entonces, quiero que se queden con esta parte en la que me voy con un ambiente de censura, mucha corrupción en Excelsior. Tú te asomabas a los baños de Excelsior para lavarte las manos o la cara y te encontrabas en un baño a los reporteros dándose el pericazo, que trabajaban en ese entonces al servicio del Negro Durazo, ya el narcotráfico se había infiltrado, el chayote estaba al orden del día, los columnistas se mandaban a sus ayudantes para presionar a los diputados o senadores para que se cayeran con su chayo, si no, les iba a ir muy mal en la columna de al día siguiente. Quiero decir que era un ambiente muy corrosivo, muy permisivo. Yo era joven, tendría como unos 29 años, más o menos, y todos me veían raro, los Víctor Payán, los Fernando Meraz, todos estos reporteros, que eran de alguna manera la siguiente generación del señor de Negri, y me veían raro porque era primero un reportero que había surgido, había cursado, había llegado hasta la universidad, dos, porque hablaba idiomas, y me veían raro, ¿no? Porque no se estilaba. Bueno, el caso es que yo me voy a Madrid, empiezo a cubrir el proceso de construcción en Europa, conflictos en Oriente Medio, me especializo como corresponsal de guerra, no como el señor Loret de Mola ni como Alberto Peláez. Después después de 15 años en Madrid, me voy a Bruselas y a París, y después me voy a la frontera con México, Estados Unidos, y luego a Washington. Cuando regreso 30 años después, la cooperativa de Excelsior había volado por los aires gracias al empujito que le dio Vicente Fox, y Excelsior pasó a manos de los hermanos Vázquez Raña. Ya había nacido Reforma, con las bendiciones de Carlos Salinas de Gortari. Y es decir, yo me fui cuando todavía había ya nacido La Jornada, el 1+1, que La Jornada sobre todo, con un periódico independiente. El Excelsior, que era una cooperativa, voló por los aires, ya no había control de los periodistas y los trabajadores, le entraron a saco los hombres de empresa. Es decir, poco a poco los hombres de la oligarquía del dinero se fueron haciendo con el control de la prensa, de la radio y la televisión. Solamente La Jornada se quedó como un medio alternativo. Entonces, cuando yo llego aquí, además, después de pelearme con el Universal por su política editorial, yo renuncié, nos peleamos, nos agarramos de la greña, yo estaba como su corresponsal en Washington, regreso a México y veo que realmente todos los compañeros de mi generación, Raimundo Riva Palacio, Francisco Garfias, Pablo Iriart, cuando yo lo conocí, era un reportero en Notimex que tenía muy poco dinero, era un refugiado chileno. Raimundo Riva Palacio, pues sí, te le echaba ganas, pero no había adquirido el poder. Toda esta generación, yo me acuerdo que el asesinato de Manuel Buendía, fuimos a reconstruir la muerte de Manuel Buendía, Raimundo Riva Palacio y yo. Quiero decir que habíamos arrancado igual, llevábamos una carrera más o menos al mismo tiempo, pero cuando yo regreso a México, Pablo Iriart, Raimundo, toda esta gente ya se habían vuelto millonarios. Y yo seguía siendo el periodista corresponsal, enviado especial, que vive al día, ¿no? De lo que gana, ¿no? Y muchos me decían, uno de ellos, no voy a decir el nombre, uno de ellos, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, Jaime, estuviste demasiado tiempo en el extranjero, te perdiste de lo bueno. Me quiso decir que si hubiera regresado antes, a lo mejor yo me beneficiaba de estas, porque ellos se crearon sus negocios, sus páginas web para explotarlas, hicieron ricos realmente. Unos dejaron a la primera, a la segunda, a la tercera esposa, llevan con esposas de 20 años, viajaban a Europa, viajaban a Estados Unidos, tenían un Mercedes-Benz y un chofer asignado por la Cámara de Diputados o por la Cámara de Senadores. Cuando yo venía a México, me invitaban, yo decía, vamos a vernos en tal restaurante, en tal hotel, llegaba, y este amigo o los amigos estaban con chicas que eran pagadas por la Cámara de Diputados y Senadores, eran prácticamente así para hacer relaciones públicas, y yo no entendía todo este ambiente de corrupción. Digo, a ver,
no estoy entendiendo, ¿y cuánto debemos? No, ya está pagado todo. ¿Cómo? ¿Quién pagó? No, pues los de jefes de prensa de aquí y de allá. Digo, ¿y estas chicas qué son? No, pues las trajeron de Sonora, y es porque vienen a hacer campaña para hacer. Yo realmente en ese proceso me quedé alucinado. El proceso de corrupción, la compra de voluntades, la compra de medios, la compra de periodistas, los padrinos que imponían a columnistas, ¿no? Columnistas como Carlos Loré de Mola, cada quien tenía su padrino asignado, ¿no? Cada quien tenía sus cenas con el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong. Entonces yo me había percatado que todo se había convertido en una orgía de corrupción, ¿no? De favores a cambio de casas, a cambio de contratos, a cambio de esto. Y entonces dije, santo cielo, o sea, cualquiera de estos que me vea dirá, ya ves, pendejo, te fuiste y te quedaste fuera. Pero ¿sabes qué, Paco? Yo hoy regreso, 30 años después, ya tengo 6 o 7 años de regreso desde que regresé de Washington, y no sabes la tranquilidad con la que duermo cada noche. Hoy nadie puede decirme, Jaime, te dimos dinero para esto, no te hagas pendejo, te compramos un reportaje. No, nunca en mi vida acepté, y eso que recibí ofertas, pero gordas, ¿no? Entonces, a donde voy yo es que regreso en un momento tan coyuntural para México, donde coincido con periodistas que realmente dices tú, wow, viento fresco, Vicente Serrano, Alina Duarte, Paco Cruz Jiménez, toda esta gente, todos estos nuevos periodistas que no son millonarios, no son ricos, pero tienen un empuje, tienen una calidad y sobre todo tienen una ética, ¿sabes? Un valor con el que ya no comulgan mis antiguos colegas de generación. Yo digo que en muchos sentidos se olvidaron de ser quienes eran, se perdieron en el camino, pero claro, ¿a cambio de qué? Ahora todos ellos tienen el futuro asegurado. Pablo Iriart acaba de publicar un libro cuyo título es El Gran Destructor. ¿A cambio de qué? Pues me imagino. Y entonces realmente a mí todavía me sigue costando trabajo que en medio de toda esta pléyade de corruptos y en medio de esta bloque inmenso de medios corporativos, algunos tengamos todavía que sufrir por hacernos escuchar. Porque a pesar de que el presidente y mucha gente considera que la televisión se ha convertido en un instrumento, en un aparato intrascendente que ya casi no ve, yo veo las últimas cifras y resulta ser que a la televisión, ojo, esta es última encuesta del 2022, el canal de las estrellas, el canal 52, lo ve el 54% de la población total en México. Azteca 1 lo ve cada noche o cada día 42% de la población total en México. Canal 5, 42%. Azteca 7, 39%. Imagen Televisión, donde sale Ciro, 9%. Y fíjate, Canal 11, 5%. Solo 5%. Es decir, yo tengo la impresión de que estos grandes medios realmente van a seguir representando una gran amenaza para lo que ha sido la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, para la 4T y para todos aquellos periodistas que yo creo que todavía creemos que es posible un periodismo independiente, sin chayote, sin que nadie nos intimide, ejercer el periodismo total, el periodismo total que yo creo que el periodismo total es aquel en el que tú te expones todos los días frente a una cámara y un micrófono y la gente dice así o así, querido Paco, querida Alina y querido César. Sí, fíjate, cuando hablabas de los padrinos de los periodistas, yo recuerdo mucho, porque además se lo he documentado, Raimundo Rivapalacio tenía nada más a Genaro García Luna como padrino, pero mira, nosotros lo vemos como periodistas, pero César verdaderamente que es un estudioso y a una persona que hay que seguir, tiene una visión desde afuera
Licenciado, ¿cuál es tu visión desde afuera del periodismo de este país, del periodismo viejo? Bueno, yo tengo muy malas experiencias. Yo lo he comentado abiertamente. Cuando sucedió lo de mi señor padre, todos los medios de comunicación estuvieron cerrados y lo que hacían era leer boletines, y los boletines los mandaba la extinta PGR o Presidencia de la República, y lo único que hacían era tratar de darle su propio toque, inventaban historias y no tenías la oportunidad de una réplica, no tenías un medio de comunicación en donde expresarte, tenías que ir luchando, ¿no? Y ellos te podían convertir en héroe o en villano en cuestión de minutos, días, y fue muy complicado. Por eso para mí apoyo tanto a la Cuarta Transformación, por eso para mí es una oportunidad única formar parte de este cambio que hay en el país. Nunca aspiraría a ser periodista como lo son ustedes, pero pues pongo mi granito de arena, ¿no? Emitiendo una opinión, la cual trato de basar siempre en experiencias de carácter personal y en trabajo que yo realizo. Pero sí te das cuenta que es muy triste a los años, ¿no? Y de los temas que uno conoce abiertamente, darte cuenta cómo pueden crear narrativas, pueden inventar historias, pueden acabar con la reputación de una persona, de una empresa, que los atacan, que dicen mentiras de forma sistemática, el famoso nado sincronizado. Entonces repetían una mentira 1000 veces hasta que la convertían en una verdad. Y esa parte, para mí, bueno, que yo lo viví abiertamente, pues cuando llegan las redes sociales, cuando llega esta pluralidad de medios, ¿no? Como lo dice Jaime, cuando llegan nuevas voces que tienen credibilidad y que aparte te invitan a formar parte de lo que están realizando, bueno, pues para mí fue una bocanada de aire muy importante. ¿Por qué? Porque cuando eres una voz clamando en el desierto y de repente te das cuenta que con esta apertura que existe en las redes sociales tienes la oportunidad de tener una voz, que tienes oportunidad de contrarrestar a todos aquellos medios que durante décadas se creían dueños de la narrativa y lo que ellos decían era única y exclusivamente la verdad. Cuando te das cuenta, como en mi caso personal, y que en una entrevista con Vicente Serrano lo dije abiertamente, que buscas en su momento a los periodistas que te podrían dar un foro y que te dicen que te cuesta o $25,000 una entrevista en radio o $50,000 una entrevista con otro periodista, ¿no? Y estoy hablando de Carlos Loret de Mola y Joaquín López Dóriga. Lo dije abiertamente y cuando hubo algún reclamo lo dije, si estoy mintiendo, denúnciame, demándame, digo, pero yo tengo la forma de cómo poder comprobarlo. Y hasta ahí dejaron el tema. Entonces, imagínate cómo para una persona como yo, con una vivencia personal de lo que tuvo que pasar, que tuvo que luchar por cada cosa que he podido acceder en esta vida, incluso tuve que tener una beca deportiva para poder estudiar la carrera, porque en ese momento no tenía los recursos para poder hacerlo, y estoy muy agradecido con mis coaches, con César, con Colio, que me dieron la oportunidad, y que ahora yo quisiera cambiar la narrativa y decir cómo vas a apoyar tú a jóvenes estudiantes para que tengan una beca cuando yo gracias a eso pude estudiar y tengo la oportunidad de expresarme abiertamente, ¿no? Que tengo la oportunidad de que aunque no me den réplica, a lo mejor en algún medio yo poder explicar exactamente qué sucedió y cómo sucedió, pues es totalmente otro mundo, otro México, donde la misma gente tiene la oportunidad, como siempre les he dicho, no me crean ni siquiera lo que yo les digo, gracias a Dios, con todas las herramientas que existen ahora, pueden ir a la base directa de la información. Y ya no es tan fácil. La gente le gusta investigar, le gusta leer, le gusta checar, ¿no? Le gusta ver los diferentes puntos de vista y les gusta informarse. Y eso se agradece mucho porque al tener nosotros a una sociedad civil muchísimo más involucrada e informada, es difícil que le puedan mentir. Y creo que es muy importante y ese ha sido el gran éxito que ha habido en la transformación. Que hay muchas cosas que quisiéramos que fueran distintas y por supuesto, pero son áreas de oportunidad las cuales para mí en lo personal se puede aprender para tratar de hacerlo mejor. Y no crear narrativas de mentiras ni crear personajes, ¿no? Como lo que hemos estado viendo, porque aparte lo han intentado por todos lados, ¿no? Ahorita está de moda el socialismo, como yo le llamo, ¿no? A Xochitl Gálvez, que ahora resulta que todos son de izquierda, ¿no? Ahorita subí a las redes sociales un video de Vicente Fox en donde dice que los apoyos sociales se tienen que acabar.
porque ellos siguen pensando que el presupuesto es de ellos, ¿no? Quieren acabar, obviamente, con esta apertura que existe en el Internet, quieren regularlo de alguna forma porque les molesta, ¿no? Que se conozca la verdad, que se digan las cosas exactamente como son. Atacan al presidente por exhibir que efectivamente hay 1,400 millones de pesos en contratos y que se hizo mediante la utilización de un puesto político, el influyentismo. ¿Para qué? Pues para poder conseguir esos contratos, y en lugar de decir, oye, que se investigue cómo es posible que una persona se vuelve multimillonaria utilizando ese influyentismo para poder conseguir contratos, se ataca al presidente de la República y se dice que se violó el secreto bancario al tener esa información. En ese mundo ilógico y de doble moral vivimos, mi querido maestro. Sí, la verdad, licenciado, es que es una prensa mercenaria, es una prensa comprada, es una prensa que tiene una historia negra que podemos vivir y seguir a través de todos los periodistas. Pero Alina Duarte, miren, déjenme decirles, cuando yo la presenté y dije que de pronto Alina me recordaba a mí, no, se me pasó a decir, pero una versión mejorada. Alina es una mujer, que anda por todas me impresiona siempre. Y hablamos de todos los periodistas, ciertamente, la corrupción, nadan en ella, pero Alina, y los dueños, que también son los grandes beneficiarios de ese sistema que corrompió a la prensa vieja, ¿cierto? Mira, ahí vemos justamente el origen de las cosas. No es que existieran por generación espontánea todos estos personajes, Salinas Pliego, incluso Carlos Slim, que también tiene inversiones en medios de comunicación, de repente retiró unas cuantas inversiones del New York Times, pero también tenía ahí bastantes en Estados Unidos, en telefonía, ¿no? En telecomunicaciones en sentido amplio. Tenemos a todos estos Vázquez Raña, ¿no? A toda esta gente que representa realmente a lo que nos referimos cuando hablamos de estos medios de comunicación corporativos, que hablamos de esa influencia, que tienen un interés de clase, que incluso nacieron de la mano también del Estado mexicano, ¿no? Pues el Universal no es que naciera apenas, ya tiene más de un siglo, o si no es que un siglo de haberse creado. El Reforma igual también ha logrado encontrarse y enquistarse y sobrevivir, beneficiarse y enriquecerse a través de los privilegios que le ha otorgado también el Estado mexicano, que fueron transitando primero entre concesiones de telecomunicaciones y después durante ya los últimos sexenios previos al obradorismo a través de la llamada publicidad oficial. Pues yo creo que eso es lo que va explicando cómo es que se han ido moviendo en factor de qué cosa, ¿no? Y es lamentable porque cada uno de los episodios que hemos visto de escaladas, de ataques en contra, válgame, las últimas 2 décadas no se explicarían en México como una victoria realmente popular si no fuera porque el pueblo mexicano, a pesar de estos datos que nos daba Jaime, del consumo de los medios todavía tradicionales, incluso el año pasado en su informe el Instituto Federal de Telecomunicaciones hablaba de que el 97% de las y los mexicanos tienen una televisión en casa y al menos 7 de cada 10 de ellos ven todavía televisión abierta, sea para los noticieros o para entretenimiento, es decir, muchas de ellas telenovelas. Estamos hablando de que todavía hay un gran y alto impacto, pero cuando hablo de la victoria popular, es una victoria que a pesar de todos estos medios corporativos labrados a la antigua, con un interés claro, ¿no?, de defender a las oligarquías, a pesar de todo eso, el pueblo, 30 millones de personas dijeron ya basta en julio del 2018. Y eso ha sido los grandes avances que se han dado a través de estos espacios de canales de YouTube, de las redes sociales, de la creación, incluso también eso explica la creación nuevamente del diario Regeneración, que fue un diario muy importante de los hermanos Flores Magón, que fue sumamente revolucionario y que ahora la historia se repite, ¿no? La necesidad de crear esos medios que van a marcar el trayecto de esa cuarta transformación, porque ninguna transformación, yo lo he hecho muchas veces, ha dependido de un solo hombre,
depende de esa toma de conciencia colectiva por un proyecto en común que se arma a través de la información, de la organización, la movilización y la formación. Y hoy la Cuarta Transformación ya ganó en las urnas en 2018, ya ha ganado en las urnas en el 2021, seguramente ganará en las urnas en el 2024, pero se enfrenta a ese gran reto de cómo desmantelar las grandes narrativas que se imponen a través no solo de los noticieros. Cuando hablo de estas narrativas, no solo es, digamos que hoy la figura de Xóchitl Gálvez representa la victoria también de un modelo de meritocracia neoliberal que se ha instalado a través de telenovelas, a través de Hollywood, a través de toda esta maquinaria ideológica, comunicacional durante muchas décadas, y por eso es que aspiran a hacer una política de identidad, porque no están dispuestos y dispuestas estos sectores de la burguesía a hacer una militancia con una política de clase. Ellos no van a salir nunca a decir, sí, miren, lo que defendemos es nuestro patrimonio, nuestros intereses, nuestros medios de comunicación, nuestras concesiones, porque también Claudio X es el rostro, pero detrás de él hay muchísimos y verdaderos empresarios que ellos ni se toman la molestia de aparecer en ninguna cámara, como Grupo México, como muchísimos, pues, ¿no? En realidad hay muchos que no sabemos qué están haciendo porque no les interesa dar declaraciones, y esos medios que les representan están tratando de dar esa batalla todos los días. Entonces, ¿qué hacemos desde este lado? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo desmantelamos esa estructura mediática para que no nos hagan creer que entonces lo que estamos viviendo en tiempo real es un episodio de la ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe, ¿no? En donde entonces un día vendes gelatinas y al otro puedes ser presidenta. Eso es como la nueva Benito Juárez del siglo XXI, y eso no es cierto. Si hoy Xóchitl Gálvez está poniendo de frente su identidad, es porque no están dispuestos a hacer una política de clase, ¿no? De decir somos las oligarquías y venimos por este país, sino pues es mejor hacer una política de identidad, que es lo que hacen los demócratas en Estados Unidos, decir, ay, mira, ¿no? Yo soy como Kamala Harris, ¿no? Que es yo soy una mujer de ascendencia negra y entonces yo pues les voy a prometer a todo el movimiento de Black Lives Matter, cuando en realidad siendo fiscal de California atentó en contra de todos los derechos de esos sectores. Es lo mismo aquí Xóchitl Gálvez, no por tener ascendencia indígena va a representar los intereses de los pueblos originarios, no por ser mujer va a ser feminista. Entonces, esa política de identidad es sumamente tramposa, hay que tener una política más combativa de clase desde la izquierda que logre desmantelar todo eso. Entonces, ni nuevas Benitas Juárez, ni nuevas Xóchitl Gálvez, no hay que aceptar esos discursos como propios, ¿no? Hay que seguirlos combatiendo y eso solo se va a lograr con espacios como este. Es cierto, solamente así, pero Jaime, ¿cómo combatimos, no a los periodistas, no a sus medios, cómo combates a unos dueños que son estúpidamente ricos? Y digo estúpidamente porque la verdad no sabemos cuánto tiene, Jaime, pero los conocemos, son los mismos de cuando éramos jovencitos, no han cambiado, se han sumado algunos, pero son los mismos y son brutalmente ricos. ¿Qué hacemos con ellos, Jaime? Pues mira, yo creo que con el tiempo, y de alguna manera creo que fue el presidente el que dijo que de alguna manera estamos asistiendo a los últimos estertores de ese modelo empresarial, de ese modelo de negocios con estos zampones. Por ejemplo, el dueño del Universal, que es el periódico decano de la prensa nacional, acaba de cumplir ya, creo que lleva más de 100 años, 103 o 104 años. El Excelsior, que fue en su tiempo la Gran Catedral, que fue una cooperativa que por un golpe de Estado impulsado por Echeverría sacaron a Scherer. El Excelsior perdió su identidad, se corrompió y la corrupción terminó realmente por consumirlo. Y en el proceso, no te imaginas la cantidad que murió de esa cooperativa, y gentes valiosas que incluso fueron asesinadas, perdieron la vida en extrañas circunstancias, pero eso no le importaba, no importaba para los grandes medios que se reportara, porque lo que importaba era que medios como Excelsior pasaran a manos de gentes ricas, ¿no? Entonces estamos viendo a unos medios, la época de Fox, Margarita Sahagún
como decapitaba a directores de medios en el milenio, que si que alguien se metía con sus hijos les cortaba la cabeza. Algo que no ocurre hoy durante esta presidencia, a pesar de todas las pedradas que le lanzan al presidente. No, yo creo que estamos por el momento condenados a soportar estos zampones del periodismo, esta mafia del poder que incluye a medios de comunicación. El presidente no ha tenido ni el tiempo y sobre todo el capital político para lanzarse en esa batalla de retirar concesiones, porque además Televisa fue muy hábil. El escándalo de Manlio Beltrones y su hija tiene que ver mucho, los famosos 9 millones que fueron depositados en Andorra, tienen mucho que ver con la ley Televisa y la forma en que hoy retirar una concesión a medios de comunicación es tremendamente complicado. Pero sobre todo yo tengo la impresión de que el presidente no quiso enfrentar a estos varones de la comunicación para no ser tachado de dictador, de antidemócrata. Yo en parte lo comprendo, estoy con él, porque realmente atentar contra medios de comunicación es un campo minado, ¿no? Pero ciertamente nosotros que somos periodistas independientes, que trabajamos para medios independientes, realmente la tenemos cruda, complicada, ¿no? Y no me digas de las nuevas generaciones, ¿no? Las nuevas generaciones que a veces no les queda más remedio que aceptar salarios miserables, reportar las notas que les obligan en las ediciones, en las redacciones. Así es que es muy complicado. Entonces yo creo que, siguiendo un poco con lo que decía Alina, yo creo que a nosotros nos queda esta labor de ir desmenuzando, ir tratando de concientizar, de alzar banderas rojas y decir, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, esta mujer que hacen presentar como una mujer indígena, pues es una traidora. Y Xóchitl Gálvez es una traidora a su propia identidad, porque a pesar de ser mestiza, prefirió proclamarse ella misma como indígena. ¿Para qué? Porque, ¿sabes? Estaba más cool, era más progre presentarse como indígena, de la misma forma que las grandes firmas de moda explotan los diseños de las blusas de las indígenas en Oaxaca o en Chiapas. En fin, es ese tipo de craso oportunismo de Xóchitl Gálvez. Luego, cuando Xóchitl Gálvez dice que ella se quiso convertir en indígena para defender a los indígenas, tú revisa, Paco, prácticamente cuál fue la peor etapa de expulsión de migrantes en el estado de Hidalgo, concretamente en el Valle de Mezquital. Fue durante la presidencia de Vicente Fox, fue brutal la expulsión de migrantes a Estados Unidos. Entonces, traición a su propia identidad, traición a su propia comunidad, que la que se olvidó de ella, aunque ella diga, no, yo sí quise defender a los indígenas y para eso vendía gelatinas, una mitómana del carajo. Entonces, es una mujer que desde mi punto de vista es un remedo de Fox, pero aún más peligrosa. Es una populista de derechas, de extrema derechas, que ha buscado refugio, ha buscado este caparazón en el nativismo, en el indigenismo, este nativismo o esta forma de nacionalismo en el que se han abrazado hoy todas las extremas derechas en Europa y en Estados Unidos para defender una identidad. El problema es que la identidad que dice representar Xóchitl Gálvez no es la suya, que dice que ella es aborigen. Pues no, señor, mi madre tenía sangre indígena y mi padre era mestizo. ¿Qué soy? Mestizo, sin lugar a dudas, ¿no? Parafraseando a Shakespeare, ¿se es o no se es? Y en este tema de ser mestizo o indígena, que no nos venga a engañar Xóchitl Gálvez. Luego, todo este engaño que hace, no, yo soy una mujer que se forjó y que creó una empresa así, pero ¿a costa de qué? Después de no hacerse cargo de los pobres migrantes que emigraban, salieron expulsados miles del estado de Hidalgo. ¿Qué es lo que pasó? Vino un proceso con el Tratado de Libre Comercio de miles de campesinos que abandonaron sus puestos de trabajo, que se fueron a Estados Unidos. Vino el Telcan que aceleró todo este proceso. Y luego Xóchitl Gálvez se presenta a sí mismo como una mujer honesta, ¿no?
que no tiene por qué rendir información. Pues claro que está obligada como funcionaria pública a registrar todos los ingresos, sus impuestos, la empresa que hoy dirige su esposo o su hija está obligado a declararlos. Pero fíjate todo esto que te estoy diciendo, que es realmente toda una panoplia de traiciones, trampas, engaños, falsas verdades a medias o verdades y mentiras. Todo esto está ocultado por los grandes medios de comunicación que no se atreven a ir más allá en el caso de Xóchitl Gálvez, ni Mexicanos contra la Corrupción, que dicen que ellos no aceptan investigaciones por encargo, cuando por encargo se hizo la investigación del hijo del presidente. Así es que yo creo, querido Francisco, yo no sé si tú y yo, al menos a lo mejor Alina sí, logramos ver la desaparición de estos grandes bloques, de estos grandes varones de los medios de comunicación que contratan a papanatas, que contratan a gente que es capaz de escribir mentiras, vilezas y todo con tal de destruir no a Andrés Manuel López Obrador, aunque también buscan eso. Lo que buscan es destruir a un gobierno que por primera vez en su historia, tiene un respaldo popular, que fue el presidente que más apoyo cosechó en el último milenio, en las últimas elecciones, revísenlas. No hay un solo presidente que haya llegado a la presidencia con más de 30 millones de votos. Entonces, realmente lo que están haciendo estos tipos realmente es penoso, es vergonzoso. Hay una tarea inmensa, porque todos los días estar enfrentando estas cortinas de humo, estas narrativas de mentiras, realmente es muy desgastante. Y para allá, la última reflexión, a raíz de todo esto, y ustedes seguramente ya lo saben, hay una enorme frustración en el entorno del presidente y de sus simpatizantes, porque hay gente que considera que el presidente ha sido demasiado, ¿cómo decirlo?, no generoso, pero que ha dejado pasar muchísimas cosas estos grandes medios que lo siguen atacando y lo seguirán atacando. Jaime, es cierto. Licenciado, miren, el licenciado Gutiérrez Priego, además de que es ahora un referente de opinión, también es un destacado columnista. Pero le quiero hacer dos preguntas para empezar a cerrar, porque el tiempo nos come. Yo, la verdad, aprendo mucho con ellos, pero tengo dos preguntas, licenciado. ¿Son los empresarios de los medios en México un mal necesario? Yo te pedí una respuesta lo más corta que se pueda, y segundo, que nos platiques, tienes una preocupación, y la veo en tu columna que publicas esta semana en La Silla Rota, sobre el Estado de México. ¿Qué publicas? ¿Por qué? Así que son dos preguntas para que empecemos a cerrar. ¿Qué te parece? Yo te agradezco mucho tu paciencia. Al contrario, maestro, es un placer. Mira, creo que fueron necesarios en su tiempo. Creo que en estos tiempos modernos todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya no puedes crear ese tipo de narrativas, porque además la gente ya no les cree. Y dos, porque han tenido que entrar a competir. Y esa competencia, por más que invierten dinero, tratan de pagar publicidad, etcétera, 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 vemos medios como el Universal, que ha ido desapareciendo, que tiene que cobrar para que tú leas las notas y que simple y sencillamente ya no tiene el poder que tenía anteriormente. Que son multimillonarios, sí. En cantidades estratosféricas, sí. Cuando la gente habla y dice es que se robaron 2-3 millones de pesos, no, hombre, esa es la propina para el chalán del chalán del chalán. Estos se robaban miles de millones de dólares. No tienen ni idea las cantidades de dinero que robaban. Creo que en estos tiempos actuales ya no son necesarios los dueños de medios que tratan de traficar con la noticia, porque además, con todo respeto, ya son prescindibles. Ahorita puede salir Reforma, el Universal, atacarte, y los medios alternativos sacan la verdad de lo que fue, y la gente termina muchas veces mejor informada o con mayor claridad con los medios alternativos que lo que veíamos en lo que eran los medios, ¿no? Ultraderechistas de este país, o neoliberales, como quieras ver, ¿no? Eso es respecto a ese tema. Y el segundo es, en mi columna hablo
se supone que estamos hablando de que son tiempos de mujeres. Y desafortunadamente en el Estado de México, le hago la sugerencia a la maestra Delfina que tenga mucho cuidado porque llega con un hándicap muy bueno, la gente lo quiere mucho, hay grandes aires de transformación en el Estado de México, pero va a tener que luchar con un poder judicial, ¿no? Encabezado por el magistrado Sodi y por una Fiscalía General de Justicia del Estado, con un fiscal general priista de cepa, ¿no? De tercera generación, que obviamente pues, llegaron al poder gracias al PRI, ¿no? Que es el fiscal Cervantes, y que en lo personal me ha tocado vivir algunos asuntos, y tiene que ver con esta violencia en contra de las mujeres, y cómo el Estado de México sigue siendo el estado donde existe el mayor número de violencia contra las mujeres, y con todo y que vemos una fiscalía de género que trabaja, que intenta hacer el trabajo de forma correcta, vemos el criterio de los jueces en el Poder Judicial que toman decisiones no solo absurdas, sino que curiosamente siempre es para proteger al varón. Y pongo un ejemplo en específico, como de acuerdo al criterio de los jueces de control en el Estado de México, si tu mujer eres violentada por el padre de tus hijos o por tu marido, y tú resides en la Ciudad de México o en el estado de Guerrero o en el estado de Michoacán, que son estados colindantes con el Estado de México, y por alguna situación vas al Estado de México, ya sea de vacaciones, de visita, por negocios, o porque quieres salir de vivir esa violencia, y tu violentador, ¿no? Tu pareja, tu esposo, va, te agrede, te ataca, te lesiona en el Estado de México, de acuerdo a estos jueces de control y de este criterio que tienen en el Estado de México, no pueden ellos juzgarte porque el delito se tiene que seguir forzosamente en el lugar de residencia donde estuviste viviendo y donde te casaste. Así de ilógico se manejan estas situaciones. Por supuesto, no estamos hablando de gentes poderosas a las cuales son los beneficiados de estos criterios, pero que no puede ser posible que el Estado de México siga siendo un intercambio de favores y de prebendas económicas. Y creo que la maestra Delfina y su equipo de trabajo van a tener que poner mucha atención porque realmente la gente la quiere, está ansiosa de un cambio. Y creo que ella viene con muchas ganas de trabajar, y creo que es un tema muy importante que valdría la pena que pudieran checar, mi querido maestro. Yo de veras les agradezco a los tres, pero no se me vayan, por favor. Primero, ya se nos comió el tiempo, creo que ya me pasé incluso, pero bueno, la verdad podría platicar con ustedes por horas, lo sé. ¿Por qué no nos dicen antes de que se me vayan a dónde los localizamos, a dónde los leemos y a dónde los encontramos? Jaime, por favor. Pues me pueden encontrar a través de mis redes sociales, @Jaime Journo, y también a través del programa de No Apto para Cínicos, que transmito todos los días a partir de las 14 horas. Un abrazo a los tres, mi querido Paco, mi querido César y sobre todo mi querida Alina. Gracias a los tres. Alina Duarte, por favor, y muchas gracias por todo. Muchas gracias, ahí veo también los comentarios, saludos hasta Nueva York, saludos a todos los compañeros y compañeras que nos siguen. A mí me encuentran en Twitter en @AlinaDuarte_, en Threads _Alina Duarte, igual que en Instagram, y también les voy a pedir encarecidamente, estamos dando también una nueva batalla mediática, queremos ir al contexto, a la información de raíz, así que también estamos en YouTube como de Raíz Media, para que vayan, nos sigan, ya necesitamos esos 1000 seguidores en nuestro canal de YouTube. Estamos haciendo un podcast semanal con Azul Alzaga, Oscar Camacho, y vendrán pronto más sorpresas, así que también en De Raíz y obviamente en los esfuerzos del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que también estamos dando la batalla formativa, y pues agradecerles a todos, compañeros, a mi Abu Gangster que está también por acá, que me representa en muchos sentidos, me representa en el barrio, me representa legalmente, compañero César, así que bueno, les mando un abrazote a todas, todos el equipo, a ustedes y a la audiencia de Sin Censura. Abogado, por favor. Claro que sí, yo soy como Batman. Tú te vas a Twitter y pones @César y ahí me encuentras, no es como la batiseñal. Y es por lo general la red social que más utilizo. Tengo una página de YouTube que es César Gutiérrez Priego, donde a veces subo algunas videocolumnas. Los martes, como bien lo dijo el maestro Paco, escribo en La Silla Rota.
una columna de opinión. Los jueves lo hago en el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, y bueno, pues con la oportunidad de estar aquí con ustedes todos los martes, convivir, y fue un placer, y agradezco a Jaime el detalle siempre educado, ¿no? Decían, yo trabajé con un abogado que para mí es el mejor abogado de México, penalista, que es el maestro Franco Guzmán, y me decía que lo primero que tenía que ser un abogado no solo era ser un buen abogado, sino parecer un buen abogado. Entonces, bueno, pues por lo menos parecemos muñequita de Sololoy para que no tengamos ningún problema por ahí, mi querido maestro. Yo les agradezco verdaderamente a los tres. Es un placer. Jaime, un abrazo. Alina, igual, abogado, un abrazote para los tres. Yo me tengo que quedar unos minutos, por favor. Muchas gracias, hasta luego. Y por favor, no se vaya, quédese con nosotros.